Permítame dirigir cada uno de los que estamos en este lugar hacia la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primero a los Corintios, capítulo 3, y el versículo 13 será el texto en el que vamos a meditar, recordándole que estamos en una serie. Hicimos una pequeña pausa por motivo del último domingo y el primer domingo del año, así que hoy retomamos esta serie que pretendemos llevar a un buen término, si el Señor nos asiste. Primero a los Corintios capítulo 3, versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Oremos. Padre, una vez más te pedimos que al meditar sobre tu palabra nos ayudes al expositor y ayudes nuestro corazón, Señor, a entenderla en Cristo Jesús. Amén. Para todo verdadero creyente, las obras son importantes. Nosotros sabemos muy bien que ellas no redundan en salvación, pero no podemos negar que las obras son importantes como evidencia de nuestra regeneración y como evidencia de nuestra santificación. No pudiéramos nosotros garantizar la existencia de nuestra fe sin las obras. Aun cuando las obras no nos conducen a la fe siempre conduce a las obras. Pablo escribe a Tito diciendo lo siguiente en Tito capítulo 2 versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esto es lo que Cristo ha hecho, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para esta mañana vamos a estar considerando en esta serie, en este particular del tema que Pablo está hablando a los Corintios, el tema de las obras. Ahora permítame recordarles que no es desde aquí en donde Pablo empieza a hablar de las obras y está realizada por los creyentes o algunos creyentes. De hecho, el capítulo 3, en los sermones que vimos anteriores, recordemos que el apóstol Pablo hace mención de algunos que trabajan en la iglesia, en la predicación del evangelio, en la extensión del reino de los cielos, en la edificación de la iglesia. Y él presentó a todos los que predican el evangelio como meros servidores del Señor. Yo planté, Apolo regó, recuerden ustedes. Todo esto se refiere a cómo cada uno de estos ministros entienden la labor a la que han sido llamados y la labor que deben realizar. Pablo denominó a estos servidores, incluyéndose a sí mismo, como colaboradores de Dios. También los denominó arquitectos. La iglesia como un edificio, la iglesia como el plantío de Jehová. Ha venido hablando entonces el apóstol Pablo de aquellos que realizan una tarea. Pero ahora va a dar un paso que es sumamente importante para todos los que estamos aquí. Y es pasar de las obras que realizan algunos en medio de la iglesia para aquellas que deben realizar todos. Va a dejar de hablar entonces el apóstol Pablo de algunos en particular para dirigirse a todos en general. El tema que vamos a tratar entonces en esta mañana no tiene que ver con la labor que realicen algunos líderes en la iglesia. No tiene que ver con la labor que realizan algunos plantadores o algunos oficiales, sino con la labor que todos debemos hacer. Así que, amado hermano, tú que estás sentado en este lugar, que quizás no tengas un título o no se te sea llamado de una manera específica en medio nuestro, este mensaje es para ti. No vamos a hablar de la tarea de unos cuantos, sino de aquella que todos estamos llamados a hacer. El uso de los dones que el Señor ha dado a cada uno de ustedes, amados hermanos, el uso de los talentos que Dios nos ha dado a todos, y cómo deben ser encaminados esos dones y talentos a favorecer el pueblo de Dios. El título de este sermón será: toda obra será probada. Toda obra será probada. Hace un momento leíamos
lo que Pablo escribió a Tito. Y recuerden, la salvación es por entero de Jehová, del Señor. Pero un pueblo redimido, un pueblo justificado, demostrará que ha sido redimido y justificado a través del servicio, del anhelo, como dice el texto, el celo de las buenas obras. El celo de las buenas obras identifica que nosotros nos hemos entendido como pueblo del Señor. Así que más específicamente, amados hermanos, este sermón no va dirigido para aquellos creyentes conscientes que el día de hoy de la riqueza de la gracia que les cobija, conscientes de que han sido salvos de la condenación, pero que no se ocupan en nada o no les interesa para nada responder con gratitud y servicio al Señor que les salvó. Así que más específicamente vamos a dirigirnos a aquellos hermanos que, conscientes de la salvación que se les ha dado, anhelan servir al Señor o sirven al Señor el día de hoy. Si todavía te estás debatiendo sobre si es importante o no el servicio, si es importante o no demostrar con gratitud y servicio al Señor lo que Él ha hecho por ti, este sermón, entonces tendrá poco para decirte. Pero si tú que estás sentado en este lugar has entendido que ante una salvación tan grande debemos corresponder con gratitud y servicio al Señor, entonces por favor abre bien tus oídos, porque todo lo que vamos a tratar en este sermón tiene una aplicación directa a tu vida. Se trata del servicio, edificar, del obrar. Y esta es la descripción que Pablo está haciendo de la adoración que la iglesia debe rendir al Señor. Ya no se va a hablar entonces de algunos que obran, sino de todos. Y hay tres cosas que debemos ver tocante al servicio, a la obra que todos debemos realizar y que será el norte que vamos a seguir en esta exposición. Y Pablo explica muy bien cada una de estos temas que vamos a estar realizando o abordando en este sermón. Y lo primero en cuanto a la obra es que el apóstol Pablo enseña que toda obra posee un solo fundamento. Vamos a hablar de el fundamento de toda obra. Yo creo que todos sabemos que una obra siempre debe tener un buen fundamento, una base, una zapata de la cual partir. No edificamos ninguno de nosotros sobre el aire. No se puede edificar sobre el aire. No labramos sobre la nada. Todos obramos sobre un fundamento. Y de la firmeza del fundamento se espera también la durabilidad de la obra que va a ser edificada o que se está edificando. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo ilustró esta verdad en aquello que se conoce como la parábola de los dos cimientos. Aquello que nos narra Mateo capítulo 7. Y él habla de cómo la fortaleza de una casa es proporcional a la estabilidad de lo que será la zapata, el terreno, el cimiento. Aquel hombre que levantó su casa sobre la arena sufrió pérdida, pero aquel hombre que levantó su casa sobre la roca permaneció. Así que dependiendo de la firmeza del fundamento, así será nuestra obra. No existe obra sin una base. Ahora, lo que debemos entender es si esa base es adecuada, si ese fundamento es adecuado. Dicho de otra manera, es una mentira afirmar que nosotros obramos sin tener ningún fundamento, sin tener ninguna base, sin perseguir algo, o que obramos solo por obrar. Eso es una mentira. Esto sería como decir que el servicio al Señor que ofrecemos el día de hoy lo hacemos nada más por hacerlo y que en realidad no perseguimos nada. Pero nuevamente la diferencia o lo que debemos resaltar es qué es aquello que perseguimos, cuál es el fundamento de nuestro obrar. ¿Cuál es el objetivo de nuestro obrar? Toda obra o se fundamenta en la arena o en la roca, pero toda obra tiene un fundamento.
Y si nosotros obramos en medio del reino de los cielos, en la extensión del evangelio, en la fortaleza de la iglesia, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es el fundamento de nuestro obrar? ¿Qué estamos persiguiendo con esto? ¿Sobre la base de qué estamos haciendo lo que hacemos en medio de la iglesia? ¿El cimiento es Cristo o no es Cristo? Es eso lo que debemos contestar, amados hermanos, porque Pablo lo dice en el versículo 11, 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto es interesante, pues todo lo que se haga en la iglesia, sea llamado ministro o no, tengas un cargo público o no, seas hombre o mujer, todo lo que se obra en la iglesia debe estar cimentado sobre esto: Cristo y solo Cristo. Nadie puede edificar la iglesia del Señor sobre un fundamento distinto. Nadie puede obrar en medio de este pueblo considerando una zapata distinta a la que ya hemos anunciado. La roca sólida sobre la que se debe sostener todo obrar, grande o pequeño, es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hacemos algo que no tenga a Cristo como su base, no puede llamarse buena obra en la iglesia. Si nosotros hacemos algo, lo que sea, en la iglesia, en el reino de los cielos, que no tenga como fundamento la gloria para el único que se la merece, todo lo que hacemos es llamado por la Biblia trapo de inmundicia. Si no persigue la gloria de Cristo, si no está basado en la gloria de Cristo, pudiéramos estar muy ocupados, pero aún así, todo lo que hacemos es considerado trapo de inmundicia. Aquel que quiera obrar a espaldas de la sola gloria que se le debe al Salvador, no está en realidad haciendo algo provechoso para el reino de los cielos. Se está engañando incluso. Se está engañando a sí mismo, porque lo único, como dice Pablo, el único fundamento en el que descansa toda obra es en Cristo. Aquel que persiga otra cosa que no sea el reconocimiento del señorío de Cristo, no está trabajando en el reino de los cielos, y todas sus obras pueden ser contadas como las obras de las tinieblas. Aunque en apariencia pueda traer mucho provecho a nuestra iglesia local. Nadie puede poner otro fundamento, dice Pablo. Hablando de las obras, no importa si será apóstol, evangelista, predicador o un servidor o cualquier otro creyente que haga algo, nadie puede poner otro fundamento. Obras por Cristo, amado hermano. Lo que haces, y nuevamente recuerde que este sermón está dirigido a los que anhelan hacer algo, han entendido que deben hacer algo en el reino de los cielos. Para ello, obras por amor a Cristo, obras para su gloria, obras para la extensión de su reino, obras en gratitud a lo que Él hizo por ti. Si no es así, no estás obrando ni cimentando lo que haces en el fundamento sólido que es la gloria de Cristo. Ahora, si se trata de que en amor haces lo que haces, si por Cristo haces lo que haces, si lo haces para la extensión de su reino, si Cristo es todo, el todo de tus acciones, entonces estás edificando sobre el fundamento correcto, amado hermano. Note el versículo 12, 1 Corintios 3. Y si sobre este fundamento alguno edificare.
Es muy cerrado entonces lo que presenta Pablo al decir no hay forma en que alguien esté obrando inadecuadamente en el reino de los cielos. El que esté obrando para edificar al pueblo lo debe hacer sobre este sólido fundamento. No nos puede animar a obrar otro fundamento. ¿Por qué? Porque no es por nosotros que estamos aquí. No pudiéramos nosotros perseguir fama personal, prestigio. No pudiéramos nosotros obrar buscando recursos para nosotros. No pudiéramos nosotros hacer cualquier cosa que hagamos el día de hoy en el reino de los cielos tratando de encontrar elogio de los hombres. La obra del Señor no se coloca sobre el fundamento del ego del hombre. La obra del Señor no se coloca sobre el fundamento del amor propio, el orgullo, la arrogancia. Solo sobre Cristo y la gloria que Él merece. Nuestro Señor no es una plataforma para nadie. Nuestro Señor no es algo que va a catapultar a la fama a hombre alguno. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. La gloria se la lleva solo aquel que murió en la cruz, amado hermano. Si lo que tú haces no señala la cruz, si no le da gloria a aquel que murió y resucitó, si lo que tú haces al final lo que hace es señalarte a ti mismo, entonces no estás edificando sobre el fundamento adecuado y sólido que es Cristo. Y qué bueno es que Pablo toque este tema, pues acaba de hablar del trabajo que incluso él como apóstol viene haciendo. Pedro, Apolos y él mismo. Pero reconoce en el versículo 7 de este mismo capítulo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Cuando hablamos nosotros, amados hermanos, acerca del obrar como iglesia, de lo que tú debes hacer, de lo que yo debo hacer, de lo que todos estamos por la palabra invitados a hacer, que es poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio del Señor, debemos partir de la realidad que no hay otro fundamento sino solo este, dándole gloria a Dios. Y todo lo que hacemos debe perseguir solamente ese propósito. ¿Por qué? Porque nadie que haga algo es algo en realidad en medio nuestro. No importa lo que hagas, ya sea que plantes, que riegues, que cuides, el que da el crecimiento es el Señor. No procures entonces edificar sobre nada más. Amado hermano, si el camino que tú quieres seguir es usar el servicio para tu propia gloria, detente. Detente. Si lo que tú quieres hacer es usar el obrar que hoy el Señor te permite hacer en medio del reino de los cielos para gloria tuya, detente. Ese no es el fundamento en el que debes edificar. Estás edificando sobre la arena y lo único que va a venir a tu vida es ruina. Lo segundo, que el apóstol Pablo habla acerca de la obra y que está dirigiendo a la iglesia, además del fundamento que no es sino solo uno, la gloria de Cristo, es que también nos presenta como toda obra será evaluada. Toda obra será evaluada. Permítame leer el versículo número 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. A manera de metáfora, Pablo compara las obras que tú y yo realizamos en la iglesia con distintos materiales.
Y si lo vemos bien, lo hace en forma descendente, partiendo de aquello que tiene mayor valor y durabilidad hacia aquello que es más frágil, que es de poca duración. 6 materiales presenta el apóstol Pablo, no con ello queriendo enseñar que hay 6 tipos de obra en medio de la iglesia, es una metáfora. Pero lo que quiere insistir el apóstol Pablo es que no todos obramos de la misma manera. Desde el oro hasta la hojarasca. Reconoce la diversidad en el obrar en medio de los distintos creyentes. Todos estamos llamados a servir, eso es cierto, pero no todos van a obrar. Y los que obran no lo van a hacer de la misma manera. En medio de nosotros hay algunos que han decidido toda su vida ser beneficiados por la exposición de la palabra, por la comunión, por los medios de gracia y nunca obrar. Esto de verdad debería lamentarnos. Pero algunos en medio de nosotros han decidido corresponder en gratitud y servicio al Señor. Y de esos que han decidido hacerlo, no obrarán todos de la misma manera. Ahora, pensando en los que obran en medio del pueblo, si a cada uno de nosotros se nos llamara a hacer una autoevaluación de nuestro obrar, y luego de evaluarnos, entrar en una de estas 6 categorías que el apóstol Pablo presentó de nuestro obrar, estoy seguro que si todos hacemos este análisis, la mayoría de nosotros dirá, bueno, lo que yo hago encaja en la categoría de oro. Otros quizás siendo un poco más humildes, dirá, bueno, no en oro, no, en plata. O lo menos en piedra preciosa. Sería como el rango más bajo de mi obrar. No podemos sino reconocer, amados hermanos, que a nuestro propio juicio, nuestro obrar siempre es mejor de lo que en realidad es. Cuando nosotros sopesamos lo que hacemos, siempre decimos que es oro, que brilla, que es mejor incluso que el de los demás, que encajaría en hojarasca. Pero lo bueno de este texto es que no se dice que nosotros somos los que vamos a evaluar nuestra obra. Ese es lo bueno. ¿Y sabe por qué? Porque para algunos quizás todo lo que hacen es oro. Y al final se darán cuenta que no es más que hojarasca. O podemos decir que quizás habrá algún creyente que toda su vida ha pensado en lo insignificante de su obrar y al final su obrar brille como oro. Dios nos conceda lo segundo y no lo primero, ¿verdad? Y es aquí donde el apóstol Pablo presenta con una gran contundencia que la evaluación del obrar no está en nuestras capacidades, que no seremos nosotros los que evaluaremos nuestro obrar, que no nos calificaremos, porque siempre que lo hacemos a nuestros propios ojos somos muy buenos. Si el juez de nuestro obrar es nuestro propio corazón, siempre vamos a considerarnos buenos. Oro, plata, piedras preciosas. Esto es lo que yo hago. Pero así como no podemos desconocer que el fundamento de toda obra es la gloria de Cristo, no podemos tampoco desconocer que el que va a evaluar toda obra es Cristo mismo también. El que determinará la calidad de nuestra obra es nuestro Señor. Mire el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cuando leemos este texto nos ayuda
rápidamente el apóstol Pablo a comprender que la evaluación de nuestro obrar no va a ser ni siquiera aquí y ahora. La presenta en tiempo futuro. Si lo ven bien, él dice se revelará, se declarará, se hará manifiesta. De manera entonces que en un tiempo futuro, no ahora, se dará a conocer si lo que hacemos ahora encaja en oro o en hojarasca. El Señor dice en Mateo 10:41, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Este texto habla de grados de recompensa, pero que corresponden en los grados del obrar, en el tipo de obrar. Entonces, los distintos materiales con los que fue hecho una obra no será notorio en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento todo lo que hacemos quizás nos parecerá oro. Será hasta el final. Al final es donde podremos nosotros darnos cuenta si quizás todo el tiempo estábamos buscando ser reconocidos en lo que hacíamos. Al final es donde nos daremos cuenta si nuestro obrar en realidad no era oro, ni plata, ni piedra preciosa, ni madera, hojarasca, y con gran rapidez el fuego quema. Amados hermanos, este texto nos ayuda a ubicar nuestro obrar en el lugar que se merece, que vigilemos todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es el que determinará el tipo de obra que estamos haciendo en su reino. Toda acción en y por el Evangelio, en el reino, en la iglesia, será evaluada y se manifestará. Toda obra se manifestará. Toda obra se revelará, dice el texto, porque el día la declarará, pues por el fuego se revelará. Y es interesante el término fuego en este texto. Cuando nosotros escuchamos esta expresión fuego, casi siempre nuestra mente lo asocia con algo netamente negativo y asociado también a la condenación. El fuego, en la manifestación más negativa empleada en la Escritura, siempre tiene que ver con el infierno. Ahora, si tomásemos nosotros esta expresión fuego en el texto y lo asociamos al infierno, entonces estaríamos haciendo violencia al pensamiento del texto. Estaríamos interpretando como todo aquel que quiera servir al Señor, al final de sus días se dará cuenta que su servicio encajó en uno de estos materiales, pero aquellos que no sirvieron de esta manera, entonces serán condenados y lanzados al infierno. Y esto no puede ser lo que Pablo está hablando. De hecho, el contexto lo aclara. El versículo 15, 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No está hablando de condenación. Lo que se quema no es el que era uno creyente obrando al Señor y ahora va a ser lanzado al infierno. Lo que se quema es el obrar del creyente según el material en el que se describió su obrar, señala el pasaje. El fuego es entonces la manera en que se va a identificar la calidad de la obra que nosotros realizamos. Ahora, nuevamente, ¿cuándo ocurrirá esto? Al final. Al final se revelará la calidad de nuestro servicio en el reino de los cielos. Al final se reconocerá
porque el fuego lo revelará, no para juicio y condenación, sino para determinar si nuestro obrar fue idóneo para el Señor. Pedro no emplea el fuego en sentido negativo también. Vamos a ver un pasaje en su carta universal, primera de Pedro 1:7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tanto la forma en que Pedro emplea en este texto el término fuego como el que Pablo lo toma también en 1 Corintios 3 se refiere a la purificación. Y bueno es Dios, ¿sabe? Bueno es el Señor Jesucristo al purificar incluso nuestro obrar. Servimos al Señor, obramos pretendiendo darle gloria a Él, pero somos tan pecadores que muchas veces nos engañamos y nuestro obrar no es adecuado. No brilla como oro, sino que es hojarasca. Y al final, en el fuego de su venida, todo esto será purificado. Como dice el texto, se quemará. Es cierto que la venida del Señor representa condenación como el fuego eterno para aquellos que no se sometieron al señorío de Cristo. Pero este texto hace mención a la revelación de la calidad de las obras hechas por los santos. Si bien no habrá condenación, pero quizás algunos creyentes esperen recibir más galardones en el cielo y se darán cuenta que todo su obrar no superó este fuego que revela la verdadera condición del obrar. Por eso también dice Pablo que toda obra será probada. La obra de cada uno, nótelo bien, de cada uno, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Toda obra será probada por el Señor. Las motivaciones que se tenían al hacer algo, la disposición, la entrega al hacer algo, el objetivo que teníamos cuando estábamos haciendo eso, todo saldrá a la luz. El fuego demostrará si nuestras acciones, cuando las perseguíamos y las hacíamos, brillarán como oro o arderán como hojarasca. Todo esto, recordemos lo que el Señor repite una y otra vez a las iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis. Conozco tus obras. Una y otra vez a cada iglesia le dice, conozco tus obras. Amado hermano, el Señor sabe qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. El Señor sabe qué perseguimos. El Señor sabe si lo que hacemos, aun cuando a la vista de los demás pudiera parecer oro, Él sabe muy bien si no es más que hojarasca. Mis hermanos, al hablar de nuestro trabajo en el reino de los cielos, no podemos impresionar a nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros puede impresionarle. No podemos maquillar ante sus ojos lo que hacemos de tal manera que Él considere que lo que estamos haciendo es algo fabuloso, aunque el motor de nuestra acción no sea la sola gloria para Él, sino que recibamos quizás nosotros también un poquito de esa gloria. Si la finalidad de nuestros actos, al final queremos atribuirle algo de belleza a lo que hacemos y no valor a lo que Él hizo, al final recuerde, el único juez de todas nuestras obras será el Señor. Oro, plata, piedra preciosa, madera,
heno y hojarasca. Amado hermano, sería bueno que hiciéramos todo lo que está a nuestro alcance pensando desde aquí y ahora que no es más que hojarasca y el Señor lo considere quizás un poco más valioso en su venida. Pero no que estemos pensando que todo lo que hacemos es oro y ese día encontrarnos con que nada sirvió y todo se quemó. Si se trata de su reino, amado hermano, entonces el único juez de las obras que pretendan beneficiar su reino, pues es Él, el Rey, y solamente Él. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo constantemente se habla a sí mismo de no olvidar para qué fue escogido, de no olvidar cuál es el objetivo de su ministerio. En todo momento Pablo recordaba eso. Ay de mí si no predico el evangelio, no sea que yo siendo heraldo para otro venga a ser un reprobo. Él estaba convencido de que iba a sopesar sus acciones en el reino de los cielos era el Señor Jesucristo y no él mismo y ni siquiera la iglesia, porque podían quizás fallar también en esto. Por eso él se llama esclavo y que debía desgastarse por amor a Cristo y a su reino. Piensa en este punto, amado hermano, si tú tuvieses hoy que entregar toda tu labor al Señor. Si fuese hoy ese día que habla el texto, el día lo declarará, el día lo mostrará. Si fuese hoy el día en que todas tus acciones van a ser probadas por fuego, ¿qué crees tú que va a ser el resultado? ¿Qué se revelaría de tu actuar hasta este momento en el reino de los cielos? Así será en su venida. Su venida revelará lo que haces y la calidad con que lo haces. En toda obra entonces tiene un solo fundamento, que es la obra, la gloria de Cristo, y toda obra va a ser probada. Permítame decir una última cosa, y es que no toda obra permanecerá, también enseña Pablo. El versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Algunas obras entonces serán quemadas, algunas obras no pasarán la prueba, algunas obras dejarán de ser tenidas en cuenta porque no eran provechosas ni sirvieron, no eran oro, no eran plata ni piedras preciosas, eran hojarasca. Y vienen a mi mente, amado hermano, debo confesar, algunas de las obras que he hecho hasta el día de hoy. Y estoy seguro que el Señor las consumirá completamente cuando no dejé mi orgullo a un lado, sino que aún obrando para Él permití que mi orgullo estuviera presente. Cuando actué sin amor por su palabra, cuando actué pensando en que quizás yo hacía mejor las cosas y no según la Escritura, cuando no exalté su santo nombre como debía hacerlo, cuando le resté gloria a Él. Y qué bueno que sea así, mi hermano. Qué bueno que sea así, que toda obra imperfecta sea quemada por el Señor, porque nuestro corazón sigue siendo pecador. Y yo ruego incluso para que si quizás se ha hecho algo, no sea quemado, que quede algo por lo menos, que no sea quemado. Ahora, eso lo hago pensando, amado hermano, en lo que ha sido hasta ahora. Y quisiera invitarte a hacer lo mismo. Quizás hasta este momento todo lo que has hecho en la obra del Señor no sea más que mera hojarasca. Pero si estás escuchando este sermón el día de hoy, ¿cómo debería ser tu obrar de aquí en adelante? Si ya sabes que Él probará toda obra. Si ya sabes que Él evaluará toda acción en su reino, lo que te resta en adelante, ¿cómo debería ser, amado hermano? No deberíamos sino hacer
todo, por más pequeña que sea la obra o grande que sea la obra, todo en humildad, todo exaltando su santo nombre, todo reconociendo que es por gracia lo que nos permite hacer, todo señalando siempre a Cristo y solo a Cristo, a Él y nadie más, humillándonos a nosotros mismos, amados hermanos, entendiendo lo que el mismo Cristo quiso decir: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amado hermano, que nuestra mente y nuestro corazón estén centrados en la gloria de Cristo y hacerlo todo para Él, porque no toda obra permanecerá en pie ese día. Algunas serán quemadas como arde en el fuego el heno y la hojarasca. Y debe ser la más clara invitación a que en forma genuina nosotros sirvamos al Señor, conscientes completamente de la salvación que ya se nos ha otorgado, y en gratitud servirle. Pero tú y yo debemos anhelar ser contados con aquellos que ese día escuchen al Señor decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Que el Señor nos conceda a nosotros ese día encontrar deleite en sus palabras y no quedarnos asombrados de que todo lo que hicimos en realidad fue mera hojarasca. Que nuestra oración sea que cada día podamos servir más y mejor al Señor en forma mucho más genuina, y que al pasar el tiempo nuestra entrega al Señor no mengue, sino que crezca, que incluso cuando lleguemos a la vejez sigamos sirviendo al Señor, y en una forma mucho más genuina, que podamos nosotros junto a Pablo decir: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amado hermano, qué bueno es saber que todo lo que nosotros hagamos el día de hoy será recompensado por el Señor. Pero no olvidemos que todo lo que hagamos el día de hoy será evaluado por Él. Y aquello que no le dé gloria a su santo nombre será quemado. Por eso dice el versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dios nos ayuda a ser diligentes en el obrar en su reino. Que el fundamento de nuestro servicio sea la sola gloria de Cristo, y que cuando nuestra obra sea probada, puedan algunas brillar como oro, y en todo sea su nombre bendito. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, oh Señor. Gracias por darnos la posibilidad de escucharla el día de hoy, y por recordarnos, Señor, que todos somos llamados a obrar al servicio. Y Señor, también ayúdanos a no olvidar que el único fundamento de toda buena obra es que la gloria es para ti y solo para ti. Señor, ayúdanos a que todo lo que hagamos persiga, Señor, esta meta. Sea pequeño, sea grande, sea reconocido por los hombres o no, sea visto por los demás o no, que todo nuestro obrar, Señor, sea digno de tu santidad, de tu grandeza. Y que ese día, Señor, permite que cuando estemos delante de ti, Señor, entrando a la gloria eterna, algo de lo que hagamos en este mundo reconozca, Señor, el servicio que se te debe solo a ti, Señor, sea digno de ser hallado, Señor, por ti como oro.
Ayúdanos, Señor, a que sea así. Ayúdanos a ser humildes en nuestro servicio. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.